El Señor les bendiga, hermanos. Y bueno, el tema de hoy es una reflexión sobre el orgullo religioso. Veo muchos hermanos hoy día a la hora de compartir mensajes por redes sociales, a veces en persona, transmitir cierto orgullo religioso a la hora de hablar con los demás, a la hora de predicar, a la hora de enseñar, como digo, o sea por redes sociales, o sea por en persona, hablando personalmente con alguien a quien le piensan compartir el mensaje de la palabra de Dios, apelan de la siguiente manera y expresan las siguientes ideas. Unos desde su lugar donde están en su computadora comentan: somos los únicos, somos los cristianos legítimos en el mundo. Y luego otro contesta: somos la única iglesia verdadera. También luego sigue insistiendo y siguen contestando. Otro dice: en el juicio seremos los únicos que iremos al cielo. Y también es común ver por redes sociales este tipo de respuestas: todas las demás iglesias se irán al infierno. Puede que en cierto modo, al estar nosotros guardando la doctrina de Cristo, tal y como ha sido enseñada, la sana doctrina, estas ideas, estas afirmaciones pueden ser ciertas, en los que fielmente nos conducimos delante del Señor, en contraste con los que no están guardando la doctrina de Cristo tal y como ha sido enseñada. Pero este tipo de conducta, hermanos, es dañino. Este orgullo no es sano ni bueno para el alma. De hecho, hemos visto hermanos que, cargados de ese orgullo, terminan burlándose de las personas de otras iglesias, de las denominaciones, cuando estas comentan o preguntan por algún tema en particular. Alguna vez vi en redes sociales eh, preguntar a alguna persona sobre los dones espirituales. Estaba asombrada de que se enseñara que cesaron en el primer siglo, pero la respuesta que dio un hermano en Cristo comentando por redes fue lo siguiente: colocar un jajaja, todavía creyendo en milagros modernos, te estás quemando, le decía, literalmente le decía, te estás quemando, debes visitar la única iglesia verdadera donde yo asisto. Hermanos, este tipo de conducta me hace acordar de la infancia, de la niñez, y en especial de un amigo de la infancia, cuando se pusieron de moda unas zapatillas que eran de marca Adidas y tenían cámara de aire. Todos anhelábamos tener esas zapatillas y la mayoría nos hicimos fue a la imitación de ellas, pero un amigo del grupo de amigos que teníamos en la infancia, sus padres tuvieron la forma y le dieron las zapatillas originales. Y entonces se mofaba ante todos nosotros, se mofaba, se sentía orgulloso y estaba ya engreído con sus zapatillas originales. Y empezaba a burlarse de las nuestras, mostrando las etiquetas de sus zapatillas, las marquillas y hasta los cordones. Decía que por los cordones se notaba la originalidad de las de él y lo falsas de nuestras zapatillas. ¿Qué sucedió con este personaje, con esta amistad? Al final aquel muchacho terminó marginado del resto del grupo. Cuando salíamos a jugar fútbol o a estar juntos, lo dejábamos a un lado, no hablábamos con él. Hubo cierto rechazo de nuestra parte hacia él, y no tanto porque hubiese envidia de nuestra parte, que porque él tenía las zapatillas originales, sino por el orgullo y la jactancia que mostraba con su actitud. Ese mismo tipo de rechazo, hermanos, por parte de las personas a las que evangelizamos, por parte de las personas a las que les predicamos el evangelio o deseamos predicarles, puede ser generado por parte nuestra
si no aprendemos a ser humildes a la hora de predicar y enseñar. Pareciera que el privilegio de conocer mejor la doctrina de Cristo, mejor los textos de la Biblia, hiciera hinchar de cierta manera nuestro ego, nuestro orgullo, y nos agrandara ese tipo de jactancia que hay en muchos hoy día lastimosamente. Ese tipo de carácter y conducta, hermanos, aparte de ser pecaminoso, puede llegar a jugar en contra nuestra, porque en vez de atraer almas para Cristo, que es la misión a la que hemos sido llamados todos los hijos de Dios, lo que logramos es espantar a las personas a las que deseamos ganar. Y yo les invito a leer la predicación en la sinagoga de Nazaret, que es un ejemplo muy apropiado para la temática que les estoy exponiendo. Allí el Señor se dirigió a un grupo de judíos, en una sinagoga en Nazaret, que a propósito tenían ese orgullo religioso, se creían los únicos salvos, los judíos de aquel entonces, y pensaban que las promesas, que las profecías acerca del reino en especial y de la salvación eran o les competía solamente al pueblo de Dios, al pueblo judío, y que los demás, los extranjeros, los gentiles, iban a quedar absolutamente por fuera de esas bendiciones, y que se iban a condenar y que se iban a perder. Les invito a mirar el discurso en Lucas capítulo 4 del 16 al 30 que dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todas en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, están bien aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Fue difícil para los judíos de esa sinagoga, los de Nazaret, comprender el por qué Jesús, habiendo leído del profeta Isaías una porción que aparentemente solo presagiaba bendiciones, porque lo que leemos en las promesas ahí contenidas en esa profecía de Isaías son bendiciones para los judíos, de las cuales se destaca el año agradable del Señor, ¿no? Lucas 4, del 18 al 19. Ahí tenemos el texto en pantalla. Predicar el año agradable. Se suponía que debieran ser cosas agradables, buenas nuevas, el evangelio, buenas nuevas. Como dice al principio el texto: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. Y luego, al decir Jesús a toda esta multitud en la sinagoga:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, confirmando abiertamente que él era el Mesías, y viendo todos que le habían acogido, estaban maravillados, dice el texto, maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y todos daban buen testimonio de él. Terminara Jesús mismo volcando las buenas impresiones que los de la sinagoga se habían llevado respecto a él, hasta el punto que todos se llenaron de ira e intentaron despeñarle. No encontramos la forma de concordar la naturaleza acusatoria de la parte final del discurso del Señor con el hecho de que él era el ungido de Jehová, que precisamente venía era a traer buenas nuevas y noticias agradables. Aparentemente se contradecía porque pues esas palabras no le sonaron a los judíos de esta sinagoga ni buenas ni agradables, como lo dice el texto de Isaías. Es obvio que esas palabras fueron desagradables. Las palabras finales del discurso del Señor fueron desagradables para toda esta comunidad de judíos que estaban en la sinagoga, y evidencia de ello es la reacción que tomaron hasta el punto que lo querían matar. Y yo les invito a que examinemos la razón del rechazo, ¿no? Para explicar el extraño carácter del Señor y la reacción del pueblo, de estos de la sinagoga en Nazaret. Hay muchas teorías, muchas explicaciones, hipótesis, interpretaciones del por qué la reacción de estos judíos allí en la sinagoga, y una de las más famosas, de las más populares, es esta que explica un comentarista llamado William Hendrickson en su comentario, que dice: a la gente le gustó lo que dijo acerca de la llegada de la era mesiánica, pero no aceptaban la inferencia de que Jesús, el carpintero, quien se había criado entre ellos, fuera instrumento para llevarla a cabo. Ante esta interpretación, la cual no comparto en lo personal, yo veo que están los textos que dicen que la gente estaba maravillada. Lucas 4:22 dice: y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? La gente era maravillada y todos daban buen testimonio de él, así que no veo razones para concluir o interpretar que la razón del por qué querían despeñarle fuera porque fuera nazareno, se hubiera criado entre ellos o fuera el hijo de un carpintero. Yo creo que esa pregunta final: ¿no es este el hijo de José?, es más bien una pregunta de admiración antes que una pregunta de desprecio hacia Jesús por ser hijo de un carpintero. Así que, hermanos, no hay razones suficientes para suponer que no le aceptaron por ser nazareno, y menos que eso fuera la causa que les indujo a matarle. La reacción del pueblo se debía a algo de mucha más importancia y preocupación para un judío de aquella época, y no tenemos dónde acudir a encontrarla sino al texto fuente que leyó Jesús ese día en la sinagoga, el texto de Isaías, capítulo 61, versos del 1 al 2, que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Aparentemente hasta ahí leyó Jesús, pero observen lo que faltó por leer allá en la sinagoga: y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Causa curiosidad el hecho de que el Señor hubiera detenido la lectura del profeta Isaías hasta donde Lucas la registra, hasta el año agradable,
¿no? O como dice aquí, el año de la buena voluntad de Jehová. Sin embargo, podemos estar seguros de que todos en la sinagoga sabían, inclusive podemos decir que de memoria, se sabían la parte que seguía de ese texto, esa que dice el día de venganza. Y cuando analizamos, hermanos, cuidadosamente la acusación del Señor en los versículos del 25 al 28, que dice que en los días de Elías y Eliseo, muchas viudas y leprosos había en Israel, pero solamente unos gentiles fueron favorecidos. Y luego las predicciones como esta que tenemos en pantalla, Lucas capítulo 4, versículo 23. Notamos que no solamente Jesús habló de manera exhortativa, sino que sus palabras contenían predicciones, profecías. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Estas palabras se cumplieron exactamente el día de la crucifixión. Mateo 27:42 dice: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Prácticamente fueron las mismas palabras, se cumplieron al pie de la letra ese día de la crucifixión. Entonces, además, hallamos, hermanos, que no menos proféticas fueron las analogías tomadas del suceso de Naamán y la viuda de Sarepta. Leamos nuevamente Lucas capítulo 4 del 23 al 28, lo que Jesús dijo. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Muchas viudas en Israel, pero solo favoreció Dios a una viuda gentil. Y luego agregó, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Noten el contraste o la naturaleza del mensaje de nuestro Señor. Está diciendo que en los días de Elías, en Israel, el pueblo que era de Dios, los que estaban destinados a ser salvos, de quienes eran los pactos, las promesas, a esos, a los escogidos, a los del linaje de Abraham, Dios no favoreció. Favoreció fue una viuda, Sarepta en Sidón. Y había muchos leprosos, enfermos en Israel en los tiempos del profeta Eliseo. En Israel, es decir, el pueblo de Dios, el pueblo que Dios eligió para que fuesen reyes y sacerdocio santo. Y a ninguno de ellos fue limpiado sino un extranjero, uno que no era del pueblo de Dios, el sirio, Naamán. Interesante este contraste. Y esas comparaciones fueron las que hicieron enojar a todos los de la sinagoga. Dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Ahí fue donde explotó la paciencia de ellos, el genio de los judíos aquí al oír estas comparaciones fue lo que les hizo enojar. Miremos el caso de Naamán un poco a la luz del Antiguo Testamento, Segunda de Reyes 5, versículos 1, y luego leemos el verso 14 como para ser breves. Naamán era general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Después de poner ciertos pretextos ante la orden que le da el profeta de que se sumergiera en el río Jordán 7 veces, Naamán puso trabas, puso obstáculos, oposición, no quería, pero al final obedeció. Y observen lo que sucedió, dice el verso 14,
Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Esa fue la bendición que recibió Naamán, un extranjero, a pesar de que en Israel habían muchos leprosos. Este fue el que Dios bendijo. Y también el caso de la viuda sería apropiado traerlo aquí ante nosotros. Y vamos allá a Primera de Reyes, capítulo 17, del 10 al 15. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, dice la escritura. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí, para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir, porque a propósito estaban atravesando un periodo de sequía impresionante, tremendo, ¿no? En el verso 13, Elías les dice: no tenga temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y observen la bendición. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. En los días de estos personajes, mientras los judíos fueron castigados por Dios, los gentiles fueron favorecidos. Mientras los miembros del pueblo de Dios fueron castigados por Dios mismo, los que no eran del pueblo de Dios fueron favorecidos por Dios. La comparación de nuestro Señor durante la predicación en la sinagoga de Nazaret equivalió, hermanos, hermanas, a decirles a estos judíos allí, equivalió a decirles que la historia se iba a volver a repetir ahora que aparecía el Mesías, ahora que esta escritura se ha cumplido. Y lo que encolerizó a los judíos fue oír que el año agradable del Señor, que tanto esperaban, que apuntaba a la era mesiánica, a la promesa del cumplimiento, del establecimiento del reino de los cielos, el año agradable no los iba a favorecer a ellos, los judíos, los que eran del linaje de Abraham, los del pueblo de Dios, sino que ese año agradable iba a favorecer era a los gentiles, así como en los días de Elías y Eliseo, los favorecidos fueron gentiles, extranjeros, fuera del pueblo de Dios. Mientras que la parte que Jesús no leyó, el día de venganza, que no leyó, pero se los insinuó en el discurso con sus acusaciones, con el decirles, el predecirles lo que le iban a decir el día de la crucifixión, y con estas comparaciones de los casos de los días de Elías y Eliseo, con eso les insinuó que el día de venganza iba a venir, era sobre ellos, sobre los judíos, por su orgullo, por su jactancia, por creerse mejor que los demás, por declarar que eran los únicos salvos, pero con orgullo y jactancia, humillando inclusive a los gentiles. Porque a propósito, para los de la sinagoga, eso era una ofensa enorme, porque todos los judíos de aquella época estaban a la expectativa de la llegada del Mesías y a la espera del reino, y el pensamiento que merodeaba en ellos, que reinaba en todo judío en aquella época, era que los privilegiados iban a ser los israelitas, los del pueblo de Dios, los bendecidos iban a ser ellos, el reino se iba a ser
para ellos nomás, mientras que de los gentiles pensaban que iban a ser castigados severamente, sentenciados a la condenación eterna, excluidos de la promesa de la salvación, como Pablo describe en Efesios capítulo 2, 11, de los gentiles en aquel tiempo estaban sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, ajenos a los pactos, a las promesas, en fin. Ese era el pensamiento que me rodeaba en los judíos. ¿Y qué pasó? Ellos se llevaron una gran sorpresa con este mensaje por parte de nuestro Señor. Miremos cuál era realmente el pensamiento judío en aquella época con relación a los gentiles. William Barclay, en su comentario del Nuevo Testamento, dice: los judíos sentían un inmenso desprecio hacia los gentiles. Algunos hasta decían que Dios había creado a los gentiles para usarlos como leña para los fuegos del infierno, que Dios no amaba nada más que a Israel de todas las naciones que había hecho, que como se debía aplastar a la mejor de las serpientes, había que matar al mejor de los gentiles. No era ni siquiera legal el prestar ayuda a un gentil en el momento del parto, porque eso no serviría nada más que para traer otro gentil al mundo. La barrera entre los judíos y los gentiles era absoluta. Si un judío se casaba con una gentil, se llevaba a cabo su funeral como si hubiera muerto. Impresionante, ¿no? Todos los judíos de la época de Jesús anhelaban ver ese año agradable para ellos, esperaban la salvación única y exclusivamente para ellos y creían que se cumpliría solamente en ellos. Y eso explica el por qué se emocionaron cuando Jesús dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. Se emocionaron, se maravillaron de él. Este es el hijo de José. No es este el hijo de José, pero estaban diciéndolo de admiración, admirando, porque decía: hoy se ha cumplido esta palabra delante de vosotros. Pero con el discurso subsiguiente, el que les dijo Jesús luego de la lectura de la ley, de la lectura del profeta Isaías, lo que se le mostró a todos estos judíos en la sinagoga era que, a pesar de ser parte del pueblo de Dios, y al igual que en los días de Elías y Eliseo, eran inmerecedores de esa bendición y que por lo tanto ellos serían excluidos del año agradable y más bien reservados para el día de la venganza. Y aquí merece, mis hermanos, hacer una observación importante. El tiempo de salvación se refiere como un año, mientras que el de condenación como un día. Estos son periodos simbólicos que representan el periodo en donde Jesús llevó a cabo su ministerio para dar buenas nuevas a los pobres, como dice el texto, mientras que el día de venganza, que algunos cuando lo interpretan lo toman como el fin del mundo, la segunda venida de Cristo. A mi juicio es mucho más probable que este día, en esta porción de la escritura, se refiera a la destrucción de Jerusalén y al fin de toda la dispensación mosaica y el fin del Estado judío. Y entonces es importante que miremos la historia final de los judíos para que veamos los resultados y el cumplimiento de las predicciones del Señor, de que mientras los gentiles fueron favorecidos, los judíos fueron enjuiciados y sentenciados a ese día de la venganza predicho por Isaías. Aquí tenemos un cuadro de la destrucción de Jerusalén y yo hago esta nota al respecto. En el año 66 después de Cristo, las guerrillas de Israel, celotes y fariseos, expulsaron a los romanos que habitaban en Judea y retaron al emperador Nerón. Como consecuencia, las tropas romanas rodearon a Jerusalén y estalló la peor guerra habida de la vieja dispensación. El templo fue incendiado y Jerusalén fue destruida en el año 70. Muchos judíos fueron masacrados y los que sobrevivieron fueron vendidos como esclavos a los extranjeros. En fin, los que anhelaban las promesas de Dios y se jactaban de que solo eran para ellos,
fueron juzgados y castigados por su soberbia, mientras que aquellos de los cuales se burlaban, los gentiles, los incircuncisos, extranjeros, inmundos, ajenos a los pactos, los sin Dios y sin esperanza, fueron los más privilegiados, porque el reino del Señor, la iglesia del Señor, creció y se expandió con mucho mayor alcance, y multitud de creyentes fue entre los gentiles en ciudades extranjeras. Entonces, hermanos, esto nos debe hablar a nosotros. Esta voz de la historia debe decirnos algo a nosotros, debe ponernos a reflexionar, debe ponernos a pensar. ¿Esto qué demuestra? Que los judíos se llevaron un fiasco por orgullosos y confiados. Creían que por ser del linaje de Abraham y ser del pueblo de Dios les era suficiente. Recuerden esa charla con Juan el Bautista cuando los fariseos acudieron a su bautismo, Mateo capítulo 3, versículos del 7 hasta el 12, que Abraham les dijo, les advirtió, no digan dentro de ustedes, dentro de vosotros, no digáis Abraham tenemos por padre, porque esa era la frase favorita de los judíos, con orgullo, soberbia, jactancias, que somos del linaje de Abraham. Suena parecido hoy día a esos hermanos que escriben por ahí por redes, somos la iglesia, la única iglesia verdadera, los únicos cristianos del mundo. Algo muy parecido, ¿no? Y les dijo Juan el Bautista, vea, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de las piedras, así que no se jacten, no se engrandezcan, no sean tan soberbios. Creían que por ser del linaje de Abraham y ser del pueblo de Dios les era suficiente para alcanzar la salvación, hasta el punto de burlarse de los gentiles y de despreciarlos, como lo leímos ahorita en el comentario que cité. El haber entendido ellos que eran el pueblo de Dios y linaje de Abraham, porque era cierto, eran del pueblo de Dios y del linaje de Abraham y no se podía negar, no les hizo mucho bien, más bien les hizo un mal, porque les infló el orgullo. Se enaltecieron, se engrandecieron a sí mismos. Un orgullo religioso del cual estamos hablando en esta reflexión. ¿No se te hace familiar este tipo de conducta hoy día? El caso de los judíos, mis hermanos, nos debe decir algo a nosotros. Nos debe llamar a la humildad. Debe impulsarnos a hacer morir de nosotros la soberbia, el orgullo, la jactancia, y mirar que si somos parte del cuerpo de Cristo, del reino, como dice Colosenses 1:13, sacados de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, debe hacernos pensar estas cuestiones de que si somos parte del reino de Cristo no ha sido por nuestros méritos. Ninguno se merece eso. No hay justo ni aun uno. Todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios. Si somos salvos, es por la misericordia de Dios y el sacrificio que hizo Jesús, un acto de misericordia y gracia por toda la humanidad. Los judíos creían que eran mejores que el resto del mundo y aseguraban con jactancia que las bendiciones del reino de Dios vendrían solo para ellos, pero se llevaron una gran sorpresa, pues los mayores beneficiarios del reino fueron los gentiles, mientras que de los judíos, pocos, un resto, dijo el apóstol Pablo, un remanente solamente lograron ser salvos y entrar al reino de Dios. Romanos 9:27. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel muchos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Es un puñado nomás en contraste con la cantidad que se menciona en el texto. Hermanos, no debemos confiarnos con orgullo y mucho menos jactarnos por ser parte del reino de Cristo o por haber obedecido la doctrina correcta para la salvación, hasta el punto de tratar a los demás, a los que no son de la iglesia del Señor,
con esa arrogancia de manera despectiva y hasta humillante. Se ve por redes sociales este tipo de conducta. Más bien, debemos predicar con humildad, enseñar con amor, con gracia, teniendo compasión con los demás. Si depende de nosotros, hacer lo posible por ganarnos de amigos, primero a la persona, y luego entonces de ganar su confianza, exponerle las buenas nuevas de salvación, buenas noticias, buenas nuevas, porque nos estamos perdiendo muchas oportunidades de conquistar almas, porque generamos en los demás es un rechazo antes que un deseo de ser parte de la iglesia del Señor. Los cristianos de Roma, a quien Pablo le escribe la carta a los romanos, al ver que la mayoría de judíos se habían quedado por fuera, como dice este texto, solo un remanente, esos cristianos en Roma, como que también se les estaba inflando el orgullo, y por ello Pablo tuvo que hacerles un llamado de atención y escribir lo siguiente, Romanos 11:25, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque pensaban que Dios había desechado al pueblo de Israel. Romanos capítulo 11 del 1 al 5, pensaban que Dios había desechado al pueblo, a lo cual Pablo responde: en ninguna manera, no los ha desechado, pero no sean arrogantes, le dice a los gentiles, a los cristianos gentiles en Roma, no sean arrogantes. Y luego lanzó serias palabras de advertencia a la arrogancia. Observen, Romanos 11 del 19 al 22, el contexto de ese pasaje dice: pues las ramas dirás. Aquí las ramas se refieren a los judíos que no reconocieron a Jesús como el Mesías. Pues las ramas dirás fueron desgajadas para que yo, sea un cristiano gentil, fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, gentil, por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. No te jactes, no te agrandes porque estás injertado en el olivo. Más bien tema a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Si ellos en su orgullo y su jactancia fueron expulsados por Dios, así fuesen del linaje de Abraham según la carne, pues a ti, gentil, que has sido injertado, tampoco te perdonará. Si lo imitas y eres igual de arrogante, obviamente, ¿no? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces, si eres fiel y obedeces y andas en el evangelio, ¿no? Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Hermanos, esto nos tiene que decir bastante, hacernos reflexionar y pensar sobre la forma en que estamos exponiendo el evangelio, la forma que estamos haciendo ver a Cristo en nosotros, que es la esperanza de gloria para toda la humanidad. ¿Cómo estás haciendo ver la iglesia del Señor? ¿Cómo estás mostrando tú que eres un verdadero hijo de Dios? ¿En qué te conocen los demás que eres miembro de la verdadera iglesia? Pues en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que guardan mis mandamientos y se aman los unos a los otros. Lo dijo Jesús, Juan capítulo 15. Mis hermanos, esto es una reflexión sobre el orgullo religioso. Muchas gracias por la atención y que el Señor les continúe bendiciendo enormemente.